¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a tejer esta hermosa mochila para la cual utilicé 250 gramos de este hilo que es macramé y le tejí con un crochet número 4,5. Utilicé este broche. También utilicé estas argollitas, también estas piecitas de acá y obviamente una aguja, un hilo, el cierre o el zipper, como ustedes lo conozcan. Este bolsito lo voy a empezar tejiendo 25 cadenitas. Aquí voy a formar mi primera cadena. Ahora tejo 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta completar las 25 cadenas. Ya que tenga aquí las 25 cadenas, en esta primera hilera de puntos bajos vamos a estar colocando estas argollitas para aquí colocar nuestros tirantes. Entonces aquí tejo una cadenita más y voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahí. Y aquí es donde voy a colocar una de mis argollas, la primera. Aquí en la siguiente cadena que me toca tejer punto bajo, ahí tejo, incluida la argolla, un punto bajo. Voy al siguiente y tejo un punto bajo. Así es como debe de quedarme. Y voy tejiendo el resto de cadenas puntos bajos normalmente. Voy acá al último, voy a tejer hasta, dejando libre 6 cadenitas. Dejo libre 6 cadenitas, hasta aquí voy a tejer entonces. Aquí yo ya tengo las 6 últimas cadenas libres, pero disculpen, conté mal, solo necesitaba 5 cadenas libres, entonces voy a tejer esta más. Y aquí voy a colocar esta siguiente argolla, igual que al otro, tejiendo punto bajo, uno, y en este siguiente otro. De esta manera. Aquí ya quedó sujetada, al igual que el otro de acá. Y estas 3 últimas cadenas tejo normalmente. Los 3 últimos puntos que me faltan. De esta manera. Ahí está. Ahora lo que voy a tejer es una cadenita. Voy a voltear mi tejido. Y voy a seguir tejiendo puntos bajos. Un punto bajo sobre cada punto bajo. De esta manera. Así vamos a tejer toda la hilera. Entonces continuamos. Ya que terminemos esta hilera, nuevamente vamos a tejer una cadenita más. Volteamos el tejido y nuevamente vamos tejiendo nuestra tercera hilera de puntos bajos. Y de esta manera vamos a tejer hasta tener 26 vueltas. Ya que tengamos las 26 hileras tejidos aquí, vamos a empezar a tejer reducciones. Vamos a voltear nuestro tejido. Vamos a tejer una cadenita aquí para levantar esta hilera y vamos a tejer las reducciones de esta manera. En este punto voy a tejer una cadena, voy al siguiente punto y también tejo una cadena. Y estos 3 puntos los voy a cerrar juntos. Así. Y el resto de puntos voy a tejer normalmente, puntos bajos. Así. Ahora voy a tejer hasta 2 puntos acá en el último. Voy a dejarles 2 puntos libres para ahí también tejer una reducción. Ahora en estos 2 puntos voy a tejer al igual que al inicio. En este punto tejo una cadenita y en este último igualmente. Ya que tenga las 3 cadenitas aquí, voy a cerrar. Así. Ahora volteo mi tejido. Voy a tejer una cadenita aquí y tejo exactamente lo mismo.
Aquí en este primer punto voy a tejer así una cadenita, me paso al siguiente y tejo otra cadena. Ahora voy a cerrar estos 3 juntos. Voy a tejer el resto de puntos normalmente, puntos bajos, hasta llegar acá. Dejamos estos dos últimos puntos libres para ahí tejer la reducción. Listo, aquí estos 2 últimos puntos vamos a tejer igual. Tejemos una cadena, paso al siguiente y tejo otra. ¿Sí? Ahora voy a cerrar. Tejo una cadenita para la siguiente hilera y nuevamente tejo en este punto una cadena. Voy al siguiente, tejo una cadena y cierro los 3 juntos y continúo tejiendo puntos bajos normalmente. Así vamos a hacer las reducciones al principio y al final de la hilera y vamos a seguir tejiendo así hasta tener solamente 8 puntos aquí en la hilera. Ya que tengamos aquí en esta parte ya solamente 8 puntos, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno. Vamos a empezar aquí en este punto y tejemos un punto deslizado. El punto deslizado que vamos a tejer tiene que quedar del lado derecho de nuestro bolsito. Entonces vamos al siguiente y vamos a tejer un punto deslizado. Vamos al siguiente, un punto deslizado y así en todos los puntos. En todos los puntos no se nos tiene que pasar ninguno. Cuando está apretado yo suelo usar un ganchillo de más delgadito para poderle alzar la hebra y ahí sí ya le puedo tejer. Voy al siguiente. Igualmente aquí necesito de ayuda de un ganchillo más delgado y voy tejiendo. Así, si ven cómo nos va quedando, así vamos a tejer por todo el contorno. Ya tengo tejido justo hasta la parte de la esquinita. Aquí igual vamos a seguir tejiendo puntos deslizados en cada una de estas como cadenitas. Son la mitad de las cadenas con las que empezamos a tejer. En esas vamos a seguir tejiendo puntos deslizados. Ya he llegado justo a esta parte de la esquina. Ahora vamos a seguir tejiendo sobre estos puntos también puntos deslizados. Llegando acá nos damos una segunda vuelta tejiendo puntos deslizados para ya terminar esta parte. Entonces vamos a continuar. Vamos a tejer los puntos deslizados solamente tomando la media cadenita, la hebra de la parte de atrás y vamos a tejer. Así. Vamos a tejer nuevamente por todo el contorno. Ya terminé de tejer la segunda vuelta de puntos deslizados. No sé si se observa aquí, tiene 1 y 2 vueltitas. Entonces en esta parte voy a cortar el hilo y voy a jalar así, de esta manera. Ahora lo voy a pasar por esta cadenita. Por esta cadenita voy a pasar esta hebra que me sobró aquí. Ahora voy a sacar mi crochet por esta mitad, por donde sale la hebra, por ahí. Ahí vamos a tomar la hebra y a pasarle hacia abajo, así. ¿Sí ven cómo nos queda? Ahora esta hebra vamos a pasar con la ayuda del crochet por la mitad de estos puntos y cuando nos sobre un pedacito aquí cortamos y quemamos. Listo, aquí ya tengo tejido la parte de atrás de nuestro bolsito y ahora vamos a tomar la mitad acá abajo, la parte recta,
y vamos a trabajar haciendo puntos bajos por todo el contorno. 4 vueltas más de puntos bajos. Entonces aquí más o menos en la mitad vamos a trabajar en estas 2 hebritas. Aquí está como una cadenita o algo así. Ahí con esas 2 hebras. Así, en esas 2 hebras vamos a estar trabajando. Vamos a tomar nuestro hilo y lo vamos a pasar. Así. Esta hebra de acá vamos a llevar por la mitad del tejido. Aquí voy a tejer una cadena y en el resto de puntos no se olviden de que tienen que ir tomando los 2 puntos y vamos a tejer punto bajo. Tomamos los 2 puntos y vamos a tejer un punto bajo. Vamos al siguiente. Esta primera vuelta va a estar un poquito complicado pasar el ganchillo, pero ya la segunda ya se hace más fácil, más suave. Entonces así, vamos. Así es como debe de irnos quedando esta vuelta de puntos bajos. Y así vamos a tejer en cada uno de estos que parecen cadenitas, vamos a tejer punto bajo por toda la vuelta. Listo, aquí yo ya tengo tejido de puntos bajos todito el contorno. Ahora aquí en este primer punto, en esta primera cadenita, vamos a introducir el crochet y vamos a tejer un punto deslizado para cerrar nuestra primera vuelta. Aquí tejo una cadena para levantar esta que va a ser mi siguiente vuelta. Entonces sobre cada punto bajo de la vuelta anterior voy a seguir tejiendo puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior, así por todo el contorno. Así, de esta manera vamos a estar tejiendo 4 vueltas. Yo ya tengo mi primera vuelta completada, esta que inicié es la segunda, voy a terminar esta y tejer 2 vueltas más hasta tener 4 vueltas. Y bueno, yo ya tengo terminado aquí de tejer las 4 vueltas. Ahora lo que voy a hacer es aquí, que es mi último punto, voy a cortar ya una hebra pequeña nada más y voy a jalar. Así. Ahora en la mitad de esta cadenita, por aquí voy a pasar mi ganchillo, pero desde la parte del revés hacia la parte de afuera. Ahí voy a enganchar mi hebra y la voy a pasar hacia adentro. Así. Ahora por aquí voy a sacar nuevamente el ganchillo, es justo por donde salió la hebra, por ahí. Agarro esta hebra y paso hacia abajo, así. Así es como debe de quedarnos. Ahora, esta hebra voy a pasar por la mitad de estos puntos para poderle cortar y quemar. Y listo. Así es como debe de quedarnos en nuestro bolsito. Así debemos tejer tanto la parte delantera y la parte trasera de nuestro bolsito.
Las argollitas van solamente en la parte posterior, la parte delantera del bolsito va completamente llana. Para tejer el bolsillo y la tapa del bolsillo vamos a tejer 20 cadenas y vamos a tejer puntos bajos, al igual que en los bolsos. O sea, vamos a trabajar exactamente lo mismo. Puntos bajos. Para la tapa del bolsillo voy a tejer 10 vueltas. Y para el bolsillo voy a tejer 16 vueltas. Entonces, ahorita vamos a tejer la tapa primero. Ya nos vemos cuando tenga las 10 vueltas tejidas. Aquí yo ya tengo tejido 10 vueltas. Y vamos a hacer puntos deslizados por todo el contorno, al igual que al bolso y al bolsillo. Entonces vamos a tejer. En esto solamente vamos a tejer una vuelta nada más de puntos deslizados. Así por todo el contorno de la tapa del bolsito vamos a tejer puntos deslizados. Así, ¿sí ven cómo queda? En el momento que lleguen acá, realizan el mismo remate que estamos haciendo. Pasan por acá debajo la hebra y rematan hacia abajo. Cortan y queman. Eso sería todo también en la tapa del bolsillo. Aquí ya está terminado de tejer todo el contorno de puntos deslizados. Aquí voy a cortar la hebra. Y de esta forma vamos a tejer también el bolsillo, solo que el bolsillo lo tenemos que tejer 18 vueltas. Recuerden que la tapa tiene 10 vueltas. Para el bolsillo debemos seguir tejiendo hasta que tenga 18 vueltas y vamos a tejer por todo el contorno puntos deslizados y hacemos exactamente lo mismo. Y también para lo que es la base tiene que ser el mismo ancho, ¿no? O sea, si empezamos con 20 puntos la tapa, con 20 cadenitas, igual tendría que ser el bolsillo, con 20 cadenas también. Y ya terminado de tejer el bolsillo, es así como nos queda. Este es el bolsillo y este es la tapa. Así es como queda. Para colocarle estos brochecitos en el bolsillo, vamos a pasar unas 2 hileras, más o menos así, a la tapa hacia arriba. Y ahí vamos a colocar esta parte justo en el centro. Vamos a colocarle así. Y de este lado solamente tenemos que aplastar. Ahí. Y a este debemos colocarle esto de aquí, justo acá. Aquí tiene unos tornillitos. Eso se le abre y se le coloca justo aquí. Y viene a quedar así. Eso se coloca antes de coser los bolsillos. Para tejer los tirantes de nuestro bolsito vamos a estar utilizando estas piecitas de aquí y vamos a tejer de la siguiente manera. Tejemos por aquí una cadenita, colocamos esto hacia adentro de esta manera, no sé si se aprecia, y aquí vamos a tejer una cadena. Así, ahí nos debe de quedar. Y vamos a tejer cadenas hasta tener 1,5 metros de cadenas. 150 centímetros de cadenas es lo que vamos a tejer. Ya cuando tengamos los 150 centímetros tejido aquí de cadenas, vamos a agregar el otro lado. Si ustedes desean las tiras, los tirantitos del bolso más cortas, pueden tejer menos cadenas, ya depende del gusto de ustedes. A mí me gusta que sea larguita, por eso es que voy a tejer esa medida. Ahora voy a colocar esta parte, el siguiente, coloco de esta manera, ¿sí? Paso mi crochet, voy a tejer una cadena y me voy a regresar tejiendo puntos deslizados. Aquí doy la vuelta y tejo.
punto deslizado. Así. Así, un punto deslizado en cada cadenita. Nos debe de ir quedando de esta manera. Así hasta terminar toda esta hilera. Básicamente vamos a estar tejiendo puntos deslizados 4 hileras. Esta que estoy tejiendo ahorita ya es la segunda hilera. Llego al otro lado y me regreso tejiendo la tercera hilera. Entonces nos vemos cuando ya termine la hilera. Ya que hayamos terminado de tejer esta hilera, vamos a tejer de esta manera. Por acá vamos a tomar esta hebra y vamos a tejer nuestra última cadenita. Así. Ahora vamos a voltear y vamos a seguir tejiendo puntos deslizados. Recuerden que esta ya es nuestra tercera hilera. Entonces vamos. Solamente vamos a tomar la cadenita de la parte de atrás y tejemos un punto deslizado. Así la hebra de la parte de atrás y tejemos un punto deslizado. Así nos debe de quedar. Así vamos a tejer esta que es nuestra tercera cadena, tercera hilera. Al terminar la hilera vamos a hacer exactamente como tejimos aquí y nos regresamos tejiendo nuestra cuarta hilera. Ya que tenga tejido las 4 hileras de puntos deslizados, nos va a quedar más o menos de esta manera. Igual si ustedes desean tejerle un poquito más ancho, pueden seguir tejiendo más vueltas. Aquí tiene como 2,5 centímetros y a mí me parece que ya ahí está bien. Ahora voy a cerrar esto de esta manera. Voy a jalar esta hebra, pasar por acá y más o menos por aquí le voy a cortar. Jalo el que me sobra. Este pedacito de hebra lo voy a pasar para este lado y voy a pasarle por la mitad de estos puntos para luego quemarle. Ya tengo aquí yo todas las piezas tejidas. Esta es la parte posterior, la parte donde le tejimos con las argollitas. Aquí tengo los bolsillos, tengo la parte de abajo que es mi bolsillo. Esta es la parte de la tapita. Esta es la parte del delantero del bolso. ¿Sí? Y ahora lo que prosigue es pegar los bolsillos. Aquí más o menos a la altura de la segunda hilera desde el inicio, ahí voy a colocar mi bolsillo. Así, dejándole el mismo espacio. Aquí nos podemos guiar aquí como en estas cadenitas que dejamos ahí y lo mismo del otro lado. Vamos a guiar. Si es que les hace falta, pueden colocar unos marcadores para que no se les vaya a mover, porque ya vamos a coser. Pueden tomar un puntito de acá, una cadenita de acá de la esquina y allí pueden colocar el marcador. Lo mismo de este lado y lo mismo del lado de acá. Vamos primero a coser lo que es el bolsillo, luego vamos a coser lo que es la tapita. Entonces primero para coser el bolsillo, los que van a coser a mano pueden utilizar este hilo nylon que es transparente. Pueden utilizar una aguja igual delgada y pueden coser toda esta parte de aquí, así, los 3 lados, y lo pueden coser con una costura estrechita, con este hilo que les acabo de decir, y luego vamos a coser la tapa. Yo voy a coser estas piecitas a máquina, entonces voy a volver cuando ya les tenga pegadas. Como les dije aquí, cosemos los 3 lados y esta de aquí vamos a pasarnos estas 2 hileras ahí para colocar la tapa. Entonces igualmente vamos a colocar un marcador de acá y un marcador de este lado para que no se mueva y pueden coser tranquilamente. Ahora para coser los tirantes, que igual vamos a coser antes de cerrar nuestro bolsito. Esta es la parte posterior. Vamos a tomar la mitad de esta manera, justo desde las esquinitas, desde acá, tomamos la mitad. Acá sí se diferencia aquí esto como cadenita, hasta ahí estaba cosido, tejido nuestro bolso.
la parte posterior. Ahí vamos a colocar nuestros tirantes. Lo doblamos a la mitad. Vamos a dejar más o menos unos 5 centímetros desde la mitad hacia abajo, igualmente del otro lado, y vamos a colocarle justo a la mitad. Vamos a coserle solamente aquí al filito de donde está esto como cadenitas, de donde iniciamos a tejer los puntos deslizados. Ahí vamos a coser dejándole un espacio aquí abierto como de 4 centímetros. Pueden colocarle aquí también los marcadores para que no se les vaya a mover y coser igualmente con el mismo hilo nylon. Yo voy a coser esto a máquina. Ya tengo cosido aquí los bolsillos. ¿Ven? Ya está cosido acá, cosido por esta parte. También tengo ya en la parte posterior pegado, es decir, cosido los tirantitos y están ya así. Ahora lo que vamos a hacer es a coserle el frente con la parte posterior del bolsito. Para eso lo que vamos a hacer es en la parte de abajo del bolso vamos a formar justo nuestras esquinas y vamos a colocar un marcador de puntos. Ahí colocamos justo donde nos da el punto de la esquina. Y lo mismo vamos a hacer de la otra esquina. Justamente así. Aquí donde nos da este punto vamos a colocar el marcador. Ahora con la parte posterior vamos a hacer exactamente lo mismo. Justo aquí en la esquina vamos a formar así. Aquí nos da un punto. Ese punto vamos a unir con el de acá, con la parte delantera. Entonces el marcador debería ir de este lado y la sujetamos con este otro. Así, al igual que acá. Entonces vamos a virarle al marcador. Colocamos de esta manera. Encontramos nuestra esquina y vamos a pasar el marcador. Así es como debe de quedarnos. Ahora vamos a medir aproximadamente 10 centímetros aquí para la parte de arriba y ahí vamos a colocar otro marcador. Medimos 10 centímetros aproximadamente. Ahí vamos a colocar otro marcador. Ahí. Aquí, si desean, pueden contar cuántos puntos están. Por ejemplo, aquí yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos. Y exactamente lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a contar 13 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 puntos. Y aquí voy a colocar otro marcador. Así. Ahora voy a coser desde aquí por toda la vuelta hasta el siguiente marcador. Hasta acá. Para eso voy a deshilar de este mismo hilo macramé. Voy a deshilar de esta manera. Voy a pasar en una aguja y voy a empezar a coser. Entonces voy a retirar el marcador y desde la parte de adentro hacia la parte de afuera voy a pasar la aguja. ¿Sí? Ahora esta siguiente cadenita de la parte de abajo, ahí voy a pasar. Tanto de un lado y del otro lado. Tomo estas cadenitas, paso para el otro lado. Ahora en esta de acá, en esta cadenita. En esta y en la que empezamos a coser, nuevamente voy a pasar por ahí. Esto es para que quede un pequeño remate y no se nos vaya a soltar. Aquí ustedes pueden pasar las veces que deseen hasta que vean que sí está quedándoles seguro, ¿no? Pasan así nuevamente. Yo lo voy a pasar unas 2 veces para que me quede aquí ya bien fijado. Ahora sí, solamente voy a tomar así una cadena de este lado y una cadena de este otro lado y solamente voy a ir pasando la aguja de lado a lado, tratando de que no se les vaya a enredar el hilo. Ahí.
Así este lado igual. Y vamos. Si ustedes gustan, también pueden coserle con el mismo hilo nylon que les había indicado que cosan los bolsillos. Con ese mismo hilo pueden coser acá también. Sino que yo siento que así queda mucho mejor. Entonces tomamos otra cadenita, pasamos para este lado. Así vamos a ir ajustando súper bien y vamos a ir cosiendo. Tomando una cadenita de cada lado, vamos a ir pasando la aguja hasta este siguiente marcador. Ya que tengamos cosido justo hasta donde está el marcador, vamos a retirar y vamos a hacer el mismo remate que al inicio. Vamos a dar unas 2 vueltitas más. Luego le vamos a pasar para la parte del revés y vamos a rematar. Así. Y acá vamos a rematar, a cortar el hilo y vamos a quemar lo que nos sobre. De esta manera hemos terminado de coser. Nos ha quedado así, cosido por toda esta parte. Ahora lo único que nos queda es ya coserle el cierre. A este vamos a coserle aquí, vamos a pasarle más o menos unos 3 centímetros del filo acá y vamos a rematarle bien en esta parte y vamos a ir tapando todo de manera que solo se vea el cierre, ¿no? El zipper, como le llaman también. Y vamos a ir cosiendo por este filo. Si desean, pueden coserle también con el hilo nylon, los que van a coser a mano, o también con esto de acá, que le habíamos deshilado del mismo hilo macramé. Yo le voy a coser también el cierre a máquina. Deben coserle así, colocándole si tienen con los marcadores de punto, pueden irles sujetando para que no se les mueva. Vienen cosiendo por todo la parte que está abierta de la mochilita, de esta manera. Igualmente acá les debe de sobrar como 3 centímetros para que se pase más adentro y aquí se pueda rematar. Y así mismo del otro lado. Y bueno, así es como me ha quedado el bolsito. Aquí ya le tengo cosido el cierre. Tengo los tirantes. Acá tengo las llaves que podemos abrir. Y por dentro así es como ha quedado. Acá tengo ya el bolsillo, la tapita con sus broches. Y eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta esta parte del video. Espero que se animen a tejerla. Está muy fácil y muy rápido de tejer. Es un bolsito pequeño. Si ustedes desean, le pueden tejer un poquito más grande, ya de acuerdo a su gusto. Bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho y hasta pronto.